Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y en la semana estaba leyendo algunos temitas que les podía traer, que les podían interesar. Y me quedé enganchada con esto de las adicciones y lo que generan en uno y por qué están las adicciones en nosotros. Y quizás vos me digas, Fabi, yo no tengo adicciones, no consumo drogas, pero quizás sí tengas alguna adicción que no tenés reconocida. Y lo que es importante es saber por qué estas adicciones están en nosotros. Y leí al doctor Mate que hablaba de que las adicciones, o aseguraba, mejor dicho, ¿no? Que el origen de las adicciones tienen que ver con un trauma. Y ahí me fui enganchando y me fui interiorizando más en el tema, ¿no? Este médico tuvo una gran o una alta condecoración, ¿no? En Canadá por el trabajo de la investigación que hizo. Pero vamos a ir de a poquito mechando para que puedas entender y puedas ir identificando de por qué se trata, porque te voy a decir cuál es el trauma que tenés desde niño que puede ocasionar esta adicción. Nosotros creemos comúnmente que para las adicciones tiene que haber una predisposición genética, o sea, un niño que se crió en el ambiente donde hay alcohol cree que el alcohol es normal en su vida y que tiene que estar. Pero no es solo una predisposición genética lo necesario, sino hay una predeterminación en el inconsciente. O sea, que vos veas alcohol en tu familia no significa que estás genéticamente programado para ser un adicto, para ser un alcohólico. Y las personas pueden depender de distintas sustancias que pueden ser alcohol, como te decía recién, tabaco, drogas, fármacos y hasta la comida. Y con esto de las comidas te vas a sorprender cuando te menciones determinada comida. Hay personas que no solo tienen adicciones con esto que se ingiere, sino tienen adicción, que es una dependencia, ¿no?, a determinadas actividades, como puede ser el trabajo, el juego, el sexo, un deporte. Incluso puede haber dependencias, algún tipo de relación o alguna persona. Y las adicciones sirven a las personas para evadir determinadas situaciones o algún ambiente conflictivo de no saber cómo afrontar determinadas cosas o por no tener las herramientas o las capacidades necesarias para esto. Viste que muchos chicos donde el hogar es conflictivo terminan inclinándose hacia las drogas como para escapar de toda esta situación. También podemos ver o considerar que existen adicciones a las dependencias emocionales. Y esto es cuando una persona se hace dependiente
de alguien que le sirve, o de alguien que sirve en ese momento. Esto mismo pasa con la adicción a las sustancias, ¿no? Es un paliativo para el propio malestar que tenemos. Entonces, esa persona alivia, es mi paliativo a determinada situación o a mi vida misma. El consumo de drogas, por ejemplo, o los comportamientos que son adictivos, tienen una cuestión interior que, como muchas veces me gusta identificarte en estas charlas del programa, tiene que ver con que son de fondo y no de forma. Cuando nos desconectamos de nuestro entorno porque no sabemos gestionarlo emocionalmente, ahí es donde vienen las adicciones que instalan en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, una forma de conectarnos con el exterior. En este caso, de conectarnos con una sustancia. Cuando uno está sumido en problemáticas familiares, en ansiedades, en depresión y en muchos factores que generan vulnerabilidad, estamos más cerca de todo lo que nos pueda contaminar a nivel adicción. Ahora, claro, no todos desarrollamos adicciones, pero las personas que no saben afrontar sus propias insatisfacciones, las insatisfacciones de la vida, tienden a recurrir buscando placer a determinadas sensaciones. Y este estímulo es lo que hace que se convierta en un hábito. Cuando uno empieza a consumir determinadas sustancias o determinadas comidas o determinadas conductas, que puede ser en lo laboral, en el ejercicio físico, en las emociones, como te decías recién, lo que se necesita es, en el momento que uno está mal, consumirla o realizarla. Y la dependencia es, de igual manera, es a la emoción en la que esto genera y que trata de paliar momentáneamente esa situación que estoy sufriendo. Entonces, quiere decir que es la emoción y la sensación la que provoca la necesidad de repetir el consumo o la acción que genera. Muchas sustancias sí generan una adicción, pero lo importante que quiero que entiendas es que la emoción de la sensación que estás pasando es lo que genera adicción. Entonces uno busca recrear esto una y otra vez para sentirse satisfecho. Pero cada vez se va a necesitar más de repetir esta reacción o esta acción por la reacción emocional. Y ahí es donde uno cae en esta espiral de dependencia, que es lo que uno conoce comúnmente como adicción. Y por el contrario a lo que se cree, ¿no?, popularmente, de que las adicciones nacen a nivel inconsciente. Por eso vemos muchas veces, a mí que me toca trabajar, ¿no?, con personas con adicciones, que estas personas tienden a negar lo que les pasa y usan frases como: yo lo puedo controlar,
solo lo utilizo de vez en cuando o para relajarme, o dependo de tal persona solo cuando la necesito, o me sumerjo en el trabajo solo cuando estoy muy estresado por las cosas que pasan en mi casa. Pero lo importante o lo que yo hago con las personas cuando trabajamos en la terapia es entender que toda adicción esconde necesidades emocionales. Necesidades emocionales que no se fueron gestionando de forma adecuada en el transcurso de nuestra vida. Y esto da la manifestación de sentirnos incapaz, de poder afrontar alguna situación que para nosotros fue muy dolorosa. Entonces el miedo, la falta de autoestima, la soledad, la inmadurez emocional, la inseguridad, las ganas de escapar a las responsabilidades o de la realidad de lo que es mi vida, son las cuestiones que me llevan a motivarme detrás de las adicciones. Son las sensaciones que apaciguan lo que genera esta dependencia. Y en realidad detrás de casi toda adicción hay una búsqueda de placer, sea por bienestar físico o por bienestar emocional. Lo que pasa es que esto es momentáneo. Entonces, sea en forma de evasión que nos hace olvidar un instante todos esos problemas que tenemos, esas cargas, esas mochilas, es porque esto a lo que estoy adicto me genera seguridad. Me genera seguridad para enfrentar una situación que puede ser personal o social. Cuando uno es adicto a los fármacos, y esto tiene que ver con los dolores físicos, mucha gente que toma aspirinas todo el día, ibuprofeno, paracetamol, hasta morfinas, la necesidad de que desaparezca el dolor hace a la persona adicta a la sustancia. ¿Por qué? Porque momentáneamente, como te decía antes, tiene un bienestar. Pero cuando uno le dice, no estás tomando demasiados analgésicos, te dicen, no, lo tomo para calmar el dolor. Ahora, cuando se entra en el espiral, ya no se busca la ausencia del dolor. Se busca y se necesita repetir esa sensación de bienestar. Entonces, aunque no haya dolor, ya lo tomo por las dudas. Y por lo general, estos conflictos emocionales generan en la niñez y están muy ligados a todo nuestro grupo o núcleo familiar. Muchas veces también viene desde lo transgeneracional y se dice que el conflicto es principalmente con la madre. En cierta medida también con el padre, pero en algunas específicas que después te voy a ir mencionando. Este resentir que tenemos, lo que suele hacer es expresar la falta en el amor materno durante la infancia, ya sea por ausencia o por sobreprotección. Por eso, a pesar de que pueda ser uno una persona adulta, es inmaduro emocionalmente, ¿se entiende? Tiene a su niño interior que no puede manejar la situación en la que vive. Entonces existe un conflicto y un resentir que debemos entender para poder resolver e ir combatiendo las adicciones.
Pero Fabi, ¿qué significa resentir? Porque muchas veces te escuché hablar del proyecto, de lo que es el resentir, pero no me has explicado qué es. Y quiero que estés muy atento a esto que voy a explicar, porque el resentir se aplica en casi todos los temas que hablamos. Pero antes te voy a pasar el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedirme una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online. Empezamos los talleres también, así que cualquier cosita te comunicas telefónicamente y es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Entonces, cuando hablamos de resentir o cuando yo te menciono la palabra resentir, que la utilizamos cuando biodecodificamos alguna situación emocional o física, no estamos hablando de resentimiento o del resentir que se utiliza en religiones que tiene que ver con el judeocristianismo. Hablamos de volver a sentir. El resentir es resentir. Vuelvo a sentir. El resentir de una necesidad biológica, de un trauma. El resentir es la huella que nos queda de una función biológica no satisfecha, de algo que pasó y no me gustó. Y esto está en nuestro cuerpo, está en el corazón de las células, en lo más íntimo de nosotros. Por eso es que muchas veces, de acuerdo a las patologías que tienen, tenemos que hacer barridos celulares. ¿Para qué? Para borrar el resentir. Muchas veces se pueden hacer mediante las visualizaciones nada más. Ahora, cuando es muy importante lo que está instalado en nosotros, importante digo por pesado, preocupante, todo es importante, lo tenemos que hacer mediante barridos celulares. Entonces, cuando estamos en el resentir, lo importante es no hacerse trampas mentales. Y hay dos resentires básicos, que es el secundario y el primario, y que es fundamental ver la diferencia para poder trabajar bien, para poder biodecodificar a fondo. El resentir secundario básicamente es el autorizado, digamos, entre comillas, por la sociedad. Es aquel que al expresarlo no cambia nada y podemos estar todo el tiempo con él. A ver, un esposo que expresa tener cólera porque está instalado algo en él y la expresa cada día y no cambia nada, sigue teniendo esto de cólera. O mujeres que expresan tristeza y tampoco cambia nada. Este resentir, que es secundario y que no cambia nada, siempre nos esconde un resentir primario. Y el primero es la emoción que no me atrevo a expresar, a sentir, a vivenciar y que está dentro de mí. Es la que no es correcta, ¿se entiende? En el secundario, cuando se expresa la emoción, no cambia nada. En el primario, al expresar la emoción, se produce un cambio y se aprecia la biología, la fisiología de la persona. Entonces, todas las emociones que tenemos en nuestro cuerpo
pueden ser primarias o secundarias. Entonces el resentir del ser, cuando la persona, después de haber liberado su resentir primario, se siente aliviada, en calma, contenta, tiene ganas de reír, se siente feliz. Ese es el trabajo de resentir original. Primero tenemos que trabajar con el primario y el secundario. Y luego llega el resentir del ser, que es donde uno logra el equilibrio y el eje. Es importante que entiendan, porque estos temas son muy de fondo, por eso estoy instalando los talleres para que ustedes se puedan sacar todas las dudas y preguntarme todo lo que necesiten. Y es importante que entiendan que resentir no lo ocasiona, no lo provoca el terapeuta ni los medicamentos, que esto está dentro de nosotros, pero que es muy inconsciente. Si yo ahora te digo cuál es tu resentir, no lo vas a poder identificar. Para llegar a él tenemos que ir atravesando todas las situaciones negativas que tenés en tu cabeza. Entonces cada resentir va traduciendo una función biológica. Y como te digo siempre, la enfermedad es la vía real para ir hacia ese inconsciente. Entonces, como te decía, ya que entendiste qué es lo que es el resentir, y en esto que te decía que hay una función biológica de resentir para con las adicciones, necesito volver a sentir esa sensación que tuve de paz, de armonía, de felicidad, de calma, que hoy no tengo. Entonces, como no la puedo tener porque mi vida es un desastre, me aferro a una adicción. Como te decía antes, hay adicciones que no solo son con sustancias, sino a los videojuegos. Hay personas que pierden familia, trabajo, por las adicciones al juego. Hay adicciones al celular, hay adicciones a las compras, a la obesidad, al azúcar, al chocolate, a las drogas, al tabaco, al trabajo, al alcohol, y creo que me estoy olvidando varias más, porque también faltaría lo que es la adicción de la dependencia emocional. Y mientras exista el deseo, el ansia y el alivio, con consecuencias negativas que tenemos en nuestras vidas a largo plazo y que tenemos dificultades para renunciar a ellas, siempre va a haber una adicción. Comúnmente las personas dicen: la adicción me alivia el dolor, me hace capaz del estrés, me da sentido de conexión con la vida, con la sociedad, me da sensación de control, me hace sentir vivo, me estimula, me da vitalidad. Pero esto es un paliativo del momento, tenés que entender eso, porque pues la vida sigue y no podés jugar las 24 horas, comer las 24 horas, tomar las 24 horas. Lo más común es el alcoholismo, por ejemplo, y este está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades. ¿Y por qué, Fabi, las personas rehuyen a las responsabilidades? ¿No les gusta? No. Es porque tienen miedo a ser heridos, a ser lastimados. Es la forma que encuentra una persona para mantener su vida a flote sin ser demasiado consciente de lo que está pasando alrededor. Y muchas veces la adicción al alcohol
lo que está tapando es saber que fuimos un hijo no deseado. Y cuando descubrimos esto en el inconsciente, el amor materno se toma como hipocresía y el alcohol se convierte en una vía para, digamos, entre comillas, desafiar, retar a la madre y probar su cariño. Se estudió que padres y madres castrantes o sobreprotectores también influyen en el alcoholismo de los hijos. La inseguridad que genera un carácter frío hace que estos chicos también quieran evadirse y buscar libertad. Por ejemplo, ¿no? Cada caso es muy particular, pero en líneas generales eso es lo que denominamos cuando tenemos enfrente la adicción. La adicción al tabaco, que es una de las más comunes y que no se toma como adicción, porque es fácil empezar a fumar y a depender de esto porque uno lo hace socialmente, lo hace para relajarse. Y esta adicción suele estar relacionada con dos conflictos: la relación de dependencia con la madre y el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Te lo cuento después de la tanda, porque ya se nos fue la primera parte del programita. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Nos vamos a 3 segunditos de tanda y te sigo explicando porque no sé si me va a alcanzar el programita de hoy para todo lo que te quiero explicar. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta. Y a medida que te voy hablando, yo me voy escuchando y van viniendo a mi cabecita, ¿no? Un montón de situaciones de gente conocida, allegada y pacientes, ¿no? De cómo uno trabaja con las adicciones y todo lo que se tiene guardado en el inconsciente. Y te estaba hablando antes de ir a la tanda de lo que era el cigarrillo, ¿no? Y que es una dependencia con la madre y el territorio. Y si vos fumás o si conocés a un fumador, es bueno preguntarse o preguntarle cómo es mamá, cómo es papá, cómo es tu relación real con las figuras esas, si te podés comunicar libremente con ellos.
Algo que es constante en estos casos son padres y madres en extremo presente. Hay padres que ahogan, que no dejan que sus niños actúen, o son padres muy exigentes y que es muy difícil llegar a una comunicación real con ellos. Entonces hablamos de un sentir. ¿Te acordás cuando hablábamos recién de resentir? Bueno, acá hablamos de un sentir, de necesito aire, necesito espacio porque me siento invadido, o me siento apartada de mi sitio seguro y por eso creo mi propia atmósfera de seguridad. Y los pulmones simbolizan vida, libertad, comunicación, autonomía. Y son las cualidades que desea obtener de la madre alguien que es fumador. La verdadera comunicación solo puede ocurrir en un ambiente cuando uno tiene las cosas claras. Y recordá que la experiencia que llamamos enfermedad pulmonar o bronquial es el resultado de un bioshock, de miedo a la muerte o de percibir el territorio amenazado o invadido. Las drogas, que es lo que da seguridad a las personas, ¿no? Voy a irme echando porque no sé si me va a alcanzar el programita. La cocaína, por ejemplo, dentro de este grupo de drogas están los tranquilizantes, las heroínas, las marihuanas, y están relacionadas con el sentimiento de sentirse alejado, separado o ignorado por papá o por mamá o por ambos, ¿no? Es muy común que las personas que siendo niños tuvieron un padre o una madre ausente busquen este tipo de drogas para escapar del sentimiento de abandono o de una convivencia familiar conflictiva, dolorosa. Y si uno habla con los adictos, encuentra que ellos mismos sienten que no fueron en algún momento suficientemente buenos o inteligentes u ordenados. Y que esto lo que provocó es que sus papás no los amen, no los tengan en cuenta o los abandonen. Y esto no es la realidad. No es la realidad. Para recobrar tu pureza, para mitigar estos sentimientos, no tenés que abrazarte a una droga. Para no sentir soledad, no tenés que sumirte en una droga. Y cuando temen haber perdido en algún momento el respeto o la admiración de su familia, más se sumen en estas drogas. La cocaína crea una ilusión de un despertar y una mejor relación con los demás. Por eso es que se abrazan esto. Y cuando hablamos del proyecto sentido gestacional, o sea, que tiene que ver con las drogas, esto es cuando somos hijos, es porque no fuimos deseados. Incluso porque quizá pudimos haber querido ser abortados. Entonces, en el resentir, que era lo que te hablaba antes, con este tipo de drogas me siento separado de mi familia, o por ejemplo, a nadie le importa cómo me siento, o necesito amor.
tanto el tabaco como el alcohol, como la cocaína, como la marihuana, es la sensación de vacío. Eso es básicamente lo que se percibe. Las adicciones generalmente tienen antiguos conflictos vividos con mamá. En algún caso, como te decía, también con papá, pero más específicamente con mamá. Y siempre lo relacionamos de manera real o simbólica. Cuando yo me siento abandonado con mamá, no es que mamá me abandonó y me dejó tirado en la calle. Quizás yo siento abandono porque no me dio la atención real o yo no percibí la atención real que me estaban brindando. O sea, ausente, poca mamá, digo. O por exceso, mamá sobreprotectora, mucha mamá. Entonces, en cualquier caso, lo que encontramos es que mamá no me quiere como a mí me gustaría que me quiera. Y el niño que reclama a mamá también no solo hace rol de mitigar esto con las drogas, sino con la dependencia emocional. Entonces, tiene dependencia con la mamá, tiene dependencia con la pareja, tiene dependencia con la tía, con la abuela. ¿Por qué? Porque está en el rol de víctima. Inconsciente, no es que se sienta víctima. Y cuando estas personas son tan adictos a mamá, o porque no dejan de visitarla, o de comunicarle las cosas, o de contarles todo, no es que esto se corta acá. Cuando tienen una pareja, crean la misma adicción. Siempre. Entonces, habíamos hablado algo de las drogas, la importancia de ser hijo deseado o no. Hablábamos del tabaco y de esto de quiero ser libre. Y cuando hablábamos de las drogas te dije sobre la marihuana, sobre la cocaína. Te lo hablé en general, pero hablándote de la marihuana en sí, específicamente, lo que puede encubrir esto es la necesidad, la demanda de ayuda, porque no puedo separarme o de mis padres o de mi pareja, la necesidad de saber cuál es el rol que ocupo frente a la vida. Esto habla de un conflicto de identidad. ¿Cuál es mi sitio? ¿Qué se espera de mí? Y vos sabías que la marihuana se la considera la molécula de la felicidad, porque da a nuestros receptores una sensación de placer único. Esto también a veces pasa con los tranquilizantes. ¿Para qué? Los tranquilizantes son usados para sentirme adormecidos, lejos de la emoción. Si estoy dormido no siento enojo, rabia, miedo, tristeza. Entonces uno se niega a crecer, se niega a tomar las responsabilidades de sí mismo y prefiere tener esta actitud conformista. Esto es lo que hay. Entonces ahí empiezo a ignorar las necesidades, los sueños, las ganas, los anhelos, para no enfrentarme a esos miedos. Cuando utilizamos morfina es la mejor forma de anestesiarnos para acallar o callar las emociones que tengo retenidas desde hace mucho tiempo.
y habla de no soporto el sufrimiento, no soporto el dolor tan grande que siento. Pero también dentro de las adicciones está la obesidad. Y la obesidad es cuando hay un abandono cerca, real o imaginario. Cuando tenemos experiencias emocionales que no sabemos resolver y que de alguna forma van resultando traumáticas para nosotros. Entonces el cuerpo biológico también trabaja para darnos una solución. Entonces, acá en la obesidad, en el sobrepeso, son las consecuencias de la solución que encuentro en mi biología o que mi biología encontró para ir lidiando con los conflictos. Y uno de ellos, como te decía recién, es el abandono. Buscamos saciar el hambre de amor con comida. Buscamos cubrirnos del frío. La grasa sirve para protegerse del frío. Y de todas las condiciones que me brinda claramente el medio ambiente, ¿no? El inconsciente, gente, también genera una idea de protección ante cualquier situación de fragilidad, de amenaza, de soledad. Pero cuanto más comes, como todas las adicciones, más es el hambre y el pasado que no asimilaste, el shock traumático que no asimilaste, no va a sanar. Entonces vas a tener mayor hambre, vas a seguir engordando y va a terminar muy mal tu salud y no vas a solucionar el conflicto. Ahora, para los dulceros, el chocolate, vos sabés que el chocolate genera adicción. Y a todos nos gusta. Yo particularmente me encanta el chocolate, pero a ver, también sé poner mi límite, sé cuándo decir que no. La adicción se genera cuando uno no puede decir que no. Y el chocolate en su justa medida tiene muchísimos beneficios para nuestra vida, pero también puede volverse un problema. Cuando la razón por la cual lo consumimos es una carencia emocional. Y en este caso la dependencia al chocolate surge por la necesidad de amor y la dulzura de papá. Se intenta comer mucho chocolate para compensar su ausencia y su falta de amor en esta forma. Pero hay quienes no lo son solo el chocolate y lo son por los azúcares. Y el azúcar también es una droga y no es sano para nada. El azúcar crea en nosotros efectos fisiológicos que pueden ser comparados con cualquier droga en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es físicamente adictiva. Cuanto más azúcar consumimos, más queremos consumir. Y el azúcar, como las personas diabéticas que te hablé alguna vez, también tiene que ver con carencias afectivas. Cuando nosotros festejamos cumpleaños y decidimos que hoy es nuestro cumpleaños y se comen todo el día azúcares, cosas ricas, dulces en abundancia, cuando salimos de paseo y nos compran muchas cosas ricas, nos consuelan con ese dulce, nosotros relacionamos toda situación de consuelo consumiendo azúcar. Entonces, relacionamos el azúcar con la dulzura, lo alegre, lo festivo,
el estar con gente, sentirse amado, querido, besado, abrazado, protegido. ¿Se entiende? O sea, no es que porque yo tengo carencia de alguna situación o una emoción está rondando, digo, bueno, voy a comer azúcar. No, es el inconsciente. Entonces yo me tengo que detener cuando estoy comiendo mucho azúcar y decir, ¿por qué estoy comiendo tanta azúcar? ¿Qué situación estoy viviendo? ¿En el límite de qué? ¿Qué estoy necesitando? ¿Se entiende? Ahí es donde uno empieza a identificar que está disfuncionando emocionalmente o con adicciones o con patrones especiales. Pero también tenemos la adicción al sexo. Y cuando una persona tiene adicción al sexo, lo vinculamos con conflictos que tienen que ver al placer. Una persona adicta al sexo no está tratando de tener sexo o de relacionarse sexualmente continuamente con una persona. O sea, esto no es por virilidad, eso es lo que quiero que entiendan, sino porque busca llenar con el contacto físico lo espiritual. Piensa que de esta forma va a encontrar el amor que le faltó cuando era niño. Y la adicción al trabajo, esto que se trabajó muchísimo, ¿no? Porque cuando las personas que eran adictas al trabajo lo entendieron, pudieron empezar a funcionar de otra forma. Aunque pueda parecer que está bien o que es positivo, el exceso de trabajo tiene connotaciones más profundas, tiene necesidades más profundas. Las horas extras de trabajo me pueden servir si me pagan, si necesito construir de mi casa o comprarme algo nuevo, pero cuando no hay una función específica y lo hago porque sí, tengo que analizar por qué lo estoy haciendo. Y generalmente una persona adicta al trabajo lo hace para no tener que lidiar con ese estrés afectivo al que se expone en su hogar. Generalmente fueron niños poco valorados en los entornos familiares, dejados de lado, y estas personas encuentran paz consigo mismos cuando son adictos al trabajo. Y también ocurre cuando somos padres que pretendemos muchos de los hijos, somos muy exigentes. Entonces cuando ellos son adultos o no paran de estudiar o no paran de trabajar porque tengo que satisfacer las necesidades del otro. Entonces todo es poco. Todo lo que hagas poco. ¿Por qué? Porque no tengo que cubrir mi necesidad, tengo que cubrir la de los demás, porque si no, no me van a querer, si no, no me van a comprar, si no, no van a estar. Y ahí está el patrón inconsciente. Pero también, aparte del trabajo, tenemos la adicción por los ejercicios. Y esto de hacer ejercicio se puso de moda, pero hay que saber diferenciar la parte en la que el ejercicio me ayuda para mantener mi salud física, mental, emocional, y no pasarme de la línea de la salud, de lo sano, a lo adictivo. Cuando una persona realiza ejercicio en forma compulsiva, por lo general lo que expresa es la dificultad que tiene para aceptarse a sí mismo. Muchas veces necesita ver en su estado físico o ver su estado físico la perfección, verse perfecto,
para llenar el vacío que tienen interior. Estas cuestiones se trabajan mucho a nivel psicológico, ¿no? Cuando las personas necesitan estar muy bien físicamente y muy musculosos para mostrar una genialidad o una perfección que no tienen en su vida. Ahora, Fabi, todo muy lindo, todo muy bello. Me hablaste del ejercicio, del sexo, del azúcar, de la comida, del alcoholismo, de la marihuana, del tabaco. Pero, ¿cómo se puede superar una adicción? Bueno, esto lo tenemos que tratar en consulta, porque cada caso es particular. Pero como regla básica, como cualquier otra problemática que tengamos para resolverlo, necesitamos empezar a aceptar que existe. Todo lo que nosotros tengamos, primero hay que aceptarlo. Una enfermedad, una adicción. Entonces, lo primero es ser consciente de que tengo una adicción. Y ahí empezar a trabajar a la raíz del problema. Y cuando vos entendés que la adicción es la vía de escape al sufrimiento que tenés y que es necesario buscar ayuda, empezás a trabajar con vos de una forma integral, o sea, en un todo, y vas encontrando, digamos, el reemplazo a la adicción de una forma sana. Cuando yo consumía mucho azúcar por una cuestión de costumbre, por una cuestión inconsciente de que necesitaba cubrir esa parte dulce, y cuando entendí que no tenía que ser así, lo suplanté con otras cosas que fueran más sanas. Entonces, ingiero dulce porque no me gustan las cosas amargas, pero no lo ingiero desde el lado que tengo un conflicto emocional. Toda adicción está relacionada al núcleo familiar. Toda adicción tiene que ver con sobreprotección de mamá o ausencia de papá. Toda adicción busca evitar enfrentarme con la emoción. Y cuando vos despertás, cuando se sufre este tipo de adicciones, cualquiera sea, llegas a la raíz de tu historia. Y llegamos a la regla básica: perdonar y perdonarte. Sanar a tu niño interior y empezar a no tomarte la vida como un castigo, como un sufrimiento. Empezar a trabajar con la humildad, la valoración de nosotros, con nuestro amor propio. Y empezar a entender que no es malo tener una adicción, simplemente que estamos consolando nuestro inconsciente de la forma errada, errónea, no correcta. Cuando vos comprendés esto, empezás a hacer el reemplazo. Entonces, si yo trabajo 17 horas al día, voy a trabajar 7 y voy a encontrar qué hacer en esas 10, pero qué hacer que me dé placer, no porque estoy escapando. Si me siento mal, solo, triste, en vez de aferrarme al alcohol, a la marihuana, al tabaco,
encontrar la raíz del problema, resolverlo y buscar la satisfacción en otras cuestiones. Es importante, todo lo que nos pasa es de fondo, gente. Nada es de forma puede estar planteado así por arriba, pero soy una convencida en mi trabajo que todo es desde adentro, desde lo uterino, desde lo ancestral, desde el inconsciente. De alguno de los tres lados viene la problemática. Y nos quedamos sin programita. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Podés encontrar los programitas también, si no es en la página, en el canal de YouTube con el nombre del programa también. Y en Instagram, que estamos trabajando toda la parte esotérica, también lo vas a encontrar con mi nombre. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.